Bueno, chicos, vamos entonces a empezar con esta clase donde ya vamos a encarar concretamente el tema de las labores de corte. En la última que tuvimos referida a césped, habíamos visto lo que era campo deportivo y habíamos tenido la experiencia de un muchacho que maneja un campo deportivo, un campo de golf, y creo que nos fue muy útil, ¿no es cierto? Bueno, eh, vamos a ver en la primera diapositiva. Esto ya ustedes lo conocen, pero simplemente lo repasamos para que nos ubiquemos bien en el tema, porque cuando hablamos de césped y manejo del césped, lo que estamos hablando en realidad es de cómo vamos a ir solucionando problemas, cómo vamos a hacer un manejo integrado para que no se nos presenten los problemas, pero entonces comencemos viendo cuáles son los principales problemas. Uno de los problemas fundamentales siempre es la compactación. La compactación, ustedes saben que genera una falta de oxígeno a las raíces y una dificultad para que las raíces crezcan. Esas dos cosas sumadas hacen que las plantas no puedan respirar por un lado de sus raíces y nutrirse ni tomar agua, y lógicamente la parte aérea se ve totalmente afectada. Eh, Otro problema frecuente son los de los manchones secos, dry spot, la capa negra, black layer, malezas. Entre las malezas tenemos, además de todas las que ya hemos mencionado algunas veces, los musgos, enfermedades. Recuerden que enfermedades decíamos que eran las que encontramos producidas por hongos, bacterias o virus, problemas derivados a insectos. Justamente ustedes dentro de 2 o 3 clases van a tener todo lo que es daños por insectos y el manejo del control mediante agroquímicos. Después tenemos daños que son propios del juego, como es el pisoteo, los arranques de pasto en el golf que se llaman divots, los piques de la pelotita en golf, el arrancado de césped por los tapones de los jugadores, problemas de desuniformidad, o sea, problemas que no hay buena cobertura, la densidad no es uniforme, de nivelación, problemas que son derivados del corte, altura de corte incorrecta, daños por el corte, ya vamos a ver justamente bastante de eso hoy, peladera, serrucho, pelo y contrapelo, problemas derivados de la infiltración. En la siguiente diapositiva vemos, completamos el tema de los problemas y ya ahora nos ponemos a ver cómo detectamos nosotros los problemas. Cuando vimos los parámetros de calidad, dijimos que podíamos utilizar unos parámetros. Parámetro es algo que nosotros utilizamos para medir alguna característica, ¿no es cierto? Entonces, podemos medir parámetros que nos midan el enraizamiento. O sea, para medir el enraizamiento vamos a tener que sacar un cilindro de césped, sacarle la tierra, ver la cantidad de raíces y la calidad de las raíces. Ustedes en riego vieron cómo se podía determinar la capacidad de infiltración y drenaje. Para la compactación del suelo vamos a tener que utilizar penetrómetros. Otro parámetro es la cantidad de brosa, ¿eh? Entonces eso directamente vamos a hacer un corte y vamos a medir qué profundidad tiene la brosa. Cuando la brosa tiene más de 1 centímetro y medio, ya comienza a causar problemas. Podemos medir la capacidad de recuperación, esto es quitar un trocito de césped y ver cuánto tiempo demora el césped que está cultivado en cubrir el trozo que fue quitado. Podemos medir la temperatura de la superficie cespitosa. Ustedes saben que de la misma manera que los animales manifiestan sus problemas, sus enfermedades muchas veces con fiebre, en el pasto también puede pasar esto, ¿cierto? Cuando la temperatura es superior a 24 o 25 grados en la cubierta cespitosa, y seguramente hay un problema, ¿eh? Entonces hay que detectar cuál es el problema. Porque ustedes recuerden que la planta está regulando su temperatura mediante la evapotranspiración, básicamente.
Entonces, mientras puede tomar agua con sus raíces y hacerla que se evaporen las hojas, la temperatura se mantiene fresca. Ahora, cuando tiene dificultades para tomar agua, no tiene agua, el agua no puede ser trasladada, alguna razón hay para que no haya suficiente agua, entonces el follaje se calienta y eso nos está sirviendo como medida o como parámetro para saber que estamos ante un problema y tenemos que ver cuál es. En la siguiente vemos que otros problemas que podemos detectar, o sea, otros parámetros para detectar problemas, son la uniformidad, la cobertura, el color, el rendimiento. El color siempre es un parámetro muy útil, ¿no es cierto? Básicamente el color nos va a servir para indicar los problemas nutricionales, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan en la grama bayana ese amarillamiento que nos indicaba una deficiencia de hierro, y en general hay distintos colores que nos pueden determinar distintas deficiencias. Pero referido a deficiencias, el color que más frecuentemente nos va a indicar algo es un color clorótico amarillento, y la presencia de ese color o la falta de color verde, digamos, nos va a estar indicando generalmente o falta de hierro o falta de nitrógeno. Bueno, el rendimiento, que ustedes se acuerdan que era la cantidad de material verde que se obtenía en cada corte, el verdor, que era la cantidad de material verde que quedaba después del corte, la calidad del corte, que ya la vamos a ver ahora, cómo evaluamos la calidad del corte, justamente en eso nos vamos a meter, y por supuesto la sanidad, o sea, presencia de enfermedades, malezas y plagas de origen animal. Todos esos problemas nosotros tenemos que ir detectándolos, o sea que el trabajo fundamental del técnico es mantener una observación continua para detectar los problemas y solucionarlos antes que esos problemas se hagan inmanejables. Entonces, esa es la base del manejo integrado. El manejo integrado es un manejo que soluciona los problemas antes de que estos se agraven, y que entonces parte del conocimiento del material, parte del conocimiento de la zona, de los problemas que se nos pueden presentar, y planifica las labores que sean necesarias para lograr la calidad requerida y para solucionar los problemas que se nos pueden presentar. La labor principal de cualquier césped, de cualquier lugar donde tengamos césped, es el corte. Esa es la labor principal. Y dentro del corte podemos diferenciar el corte horizontal, donde la máquina va cortando en un plano paralelo a la superficie del suelo y dejando a las plantas todos a un mismo nivel de corte. Ese es el corte horizontal, es el corte más frecuente, es un corte que en un campo de golf en algunos lugares puede tener una frecuencia diaria, en otros lugares puede tener una frecuencia quizá de cada 3 días, y en los jardines puede tener una frecuencia semanal. Depende entonces de en qué lugar y con qué material estemos trabajando. Y por otro lado está el corte vertical. El corte vertical no corta en plano horizontal, sino que corta en plano vertical. Si corta en plano vertical, lamentablemente no tenemos acá la posibilidad de tener una máquina, pero ya vamos a hacer una visita al campo y después ya les voy a mostrar. Hoy nos vamos a dedicar al corte horizontal, pero el corte vertical son cuchillas de corte verticales que están montadas sobre un eje horizontal, y esas cuchillas van cortando en sentido vertical. Si van cortando en sentido vertical, al césped no lo van a cortar en un plano horizontal, sino que van a ir cortando, por ejemplo, las hojas que se acuesten. Si tenemos un césped acostado, van a ir cortando esas hojas que se acuestan, van a ir cortando, si vamos un poquito más profundo, los estolones. Si vamos más profundo, pueden llegar a cortar los rizomas, y entonces tenemos distintos tipos de corte vertical. El corte vertical, que solamente corta en el dosel del césped, o sea que va a cortar básicamente las hojas que estén creciendo en sentido horizontal,
ese corte se llama grooming o acondicionado. ¿Ven? El que ya entra un poquito más y ya corta la brosa y corta los estolones, es el corte vertical propiamente dicho. Y cuando hablamos de escarificado, ya estamos con una herramienta que tiene más penetración y ya penetra a profundidad de las raíces. Ahora, el corte, cuando uno corta estolones, o corta raíces, o corta rizomas, por un lado, lo que está haciendo es sacar brosa, ¿no es cierto? Entonces, el corte vertical, vamos a ver que una de los objetivos de ese corte es sacar la brosa. Otro es provocar una renovación, porque si yo corto estolones o corto rizomas, provoco que las yemas de los trozos que yo he cortado broten más uniformemente. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después cuando hablemos corte vertical y vamos a ver esas dos opciones que tenemos al final del tajeado y el pinchado, que son otras posibilidades. Vamos ahora a meternos entonces en otras labores que también vamos a ir viendo, como son el aireado, la cobertura, el cepillado, el riego, ustedes lo vieron, drenaje, fertilización, resiembra y, por último, el manejo fitosanitario. Nosotros de todo esto le vamos a dar bastante importancia al aireado, la resiembra ya ustedes la vieron, y vamos a ver el manejo fitosanitario. La fertilización la vamos a ver en casos prácticos cuando los muchachos que están manejando canchas de bolos de fútbol nos cuenten qué es lo que están haciendo y ahí se nos van a aclarar muchas dudas. Vamos entonces a ver las labores de corte, las modalidades de las labores de corte. Acá tienen ustedes labores de corte horizontal, labores de corte vertical. En las modalidades de corte horizontal, básicamente son dos modalidades. Uno es cortar como corta una tijera. Una tijera corta por cizallamiento, ¿no es cierto? Son dos cuchillas que se mueven, en el punto que se encuentra, corta. Las máquinas helicoidales utilizan ese sistema, pero tienen un diseño especial que permite que sean muy eficientes en el corte del césped. Ya las vamos a ver enseguida. Y la otra posibilidad, la otra modalidad de corte es cortar por impacto. Cuando nosotros tenemos una hélice que gira en sentido horizontal y queremos cortar, bueno, si la máquina está bien afilada, va a cortar simplemente porque impactó. O sea, no tiene la hoja de césped un sostén del otro lado para que el corte sea neto, sino que el corte es por impacto de la cuchilla. Y lo mismo pasa con las motoguadañas. Nada más que en las motoguadañas el corte todavía es de menor calidad. Ya nosotros acá, habiendo presentado esto, sabemos que cuando tengamos un corte tipo tijera, el corte va a ser de muy buena calidad y el corte de impacto va a ser de menor calidad. En el caso del corte vertical, las cuchillas están puestas en posición vertical, agarradas a un eje horizontal. Y entonces van a cortar también por impacto, ¿no es cierto? Ese eje horizontal es movido generalmente por un motor o puede ser también movido simplemente por arrastre. Y ya dijimos recién las modalidades a distintas profundidades. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva.